Este es el tercer vídeo sobre la serie de Primera de Juan 5:7. Si no los has visto, te aconsejamos ver los dos primeros para que veas todo el contexto histórico. Ya vimos que todos los manuscritos antiguos no lo tienen y que ningún llamado padre de la Iglesia lo usó jamás. Incluso nadie usó las interpolaciones, los tres en el cielo o los tres en la tierra. Por lo que decir que fueron los arrianos los que lo quitaron carece de criterio histórico. Si verdaderamente estos arrianos fueron unos deshonestos, malvados, que conspiraron con toda la astucia y el ingenio y a la vez por todo el mundo, durante la última parte del reinado del emperador Constancio, al tomar en sus manos todos los libros de los hombres para modificarlos sin ser percibidos, y también hechiceros, para hacerlos sin dejar alguna prueba en los libros, para que el fraude no pudiera ser sospechoso y descubierto, y para borrar la memoria de los cerebros de todos los hombres, de modo que ni Atanasio ni algún otro grupo pudieran recordar más tarde que anteriormente lo habían visto en sus libros, e incluso también de sus propios libros, de modo que cuando ellos se convirtieron a la fe de los consustanciales, como lo hicieron generalmente en el oeste, poco después de la muerte de Constancio, no pudieran recordar esto, ni ningún otro grupo. Bueno, entonces estuvo por fuera de los libros de la época de Jerónimo, aunque él finge que ese es el punto que debemos probar. Pero cualquier grupo puede demostrarle a él que nunca antes lo estuvo, por lo cual podría ser pertinente considerar también este punto. Pero hasta aquí solo debemos preguntarnos cómo, puesto que estaba por fuera, entró en las copias que ahora existen. Pues aquellos que sin pruebas acusan a los herejes de corromper los libros y sobre todo esa pretensión los modifican a su antojo sin la autoridad de manuscritos antiguos, como lo solían hacer algunos eruditos de los siglos IV y V, son falsarios según su propia confesión. Por lo tanto, si esta lectura estuvo por fuera alguna vez en justicia, estamos obligados a creer que estuvo por fuera desde el principio, a menos de que pueda probarse lo contrario por algún argumento mejor que los de la pretensión y el clamor. ¿Dirías ahora que Jerónimo siguió alguna copia diferente de las que conocían los griegos? Esto es derrocar la autoridad de su versión, haciéndolo apartarse del griego recibido y además es contrario a lo que él mismo parece representar, pues estaría censurando a las copias griegas y vulgares y a los intérpretes latinos que fueron antes de él, como si hubieran variado el griego recibido, que él manifiesta que siguió. Él no se excusa y se justifica a sí mismo por alejarse del griego recibido para seguir una copia privada, pero acusa a los antiguos intérpretes como si al dejar de lado el testimonio de los tres en el cielo no hubieran seguido al griego recibido como él lo hizo. Y por lo tanto, puesto que los griegos no sabían nada de este testimonio, la autoridad de su versión se hundió, ya que fue acusado de corromper el texto y no pudo persuadir ni a los griegos ni a los latinos de esos tiempos para que recibieran su lectura. Pero los latinos no la recibieron hasta muchos años después de su muerte, y los griegos nunca hasta la época presente, pues cuando los venecianos la enviaron a ellos entre sus libros impresos, ellos no la recibieron probando la acusación. Como hemos establecido, las versiones etíopes, siriacas, árabes, armenias, esclavonianas, que están todavía en uso en las diferentes naciones orientales como Etiopía, Egipto, Siria, Armenia, Moscovia y otras, son ajenas a esta lectura. Antiguamente también faltaba en el francés. Los griegos en el siglo XVII la pusieron en la impresión de los venecianos, sabiendo que sus propios manuscritos lo objetan, pero fingiendo que los arrianos lo habían eliminado. La opinión recibida es que el latín vulgar, que ahora está en uso, se ha mezclado con el antiguo latín vulgar y con el de la versión de Jerónimo. Pocos de estos manuscritos tienen más de 600 o 700 años de antigüedad. Los últimos generalmente tienen el testimonio los tres en el cielo. Los más antiguos, por lo general, lo omiten, lo que demuestra que se infiltró gradualmente. Erasmo observó que faltaba en tres muy antiguos, uno de los cuales está en la biblioteca de los papas de Roma y los otros dos en Brujas, y añade que, en otro manuscrito perteneciente al obispo de los minoritas de Amberes, el testimonio de los tres en el cielo fue anotado en el margen por una mano en el siglo XVII. Pedro Colino señaló en el margen de su edición latina de las escrituras impresas entre 1543 y 1544 que este faltaba en el manuscrito más antiguo de la biblioteca tigurina. El doctor Burnet señaló en la primera carta de sus viajes que faltaban otros 5 manuscritos antiguos, uno de unos 1600 años y los otros 4 de alrededor de 1300 años.
Simón notó que faltaban otros 5 en las bibliotecas del rey de Francia de Monseñor Holbert y de los benedictinos de la abadía de Saint-Germain, un antiguo y muy diligente recopilador de manuscritos citado por Lucas de Brujas, 1549 al 1619, con el nombre de Epanotortes. Señala que en general faltaban los antiguos manuscritos latinos. El propio Lucas, que recopila muchos latinos, observa que falta en solo 5, esto es, en los pocos antiguos que tenía, siendo casi todos sus manuscritos nuevos, por lo que él elogia el Codex Lovincensis, escrito en 1084, y el Codex Tornancensis, escrito en 1105, como los más antiguos y venerables por su antigüedad, y usa otros muchos más nuevos, de los cuales un gran número era fácil de obtener, como fue el Codex Buslidianus, escrito en 1432, que es de 8 años antes de la invención de la imprenta. El Concilio de Letrán, reunido bajo Inocencio III en 1215, en el Canon 2 menciona a Joaquín el Abad, citando el texto con estas palabras: porque en la epístola canónica de Juan se lee: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos 3 son uno. E inmediatamente se añade: y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 son uno, como se encuentra en algunos códices. Debido a que en el 5º capítulo de la epístola canónica de Juan se lee: 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu, y estos 3 son uno. De inmediato agrega: y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 son uno, tal como se encuentra en algunas copias. Esto fue escrito por Joaquín. Esto recibió mayor promoción en el concilio cuando se condenó una obra del abad Joaquín sobre la Trinidad. El entero pasaje con la interpolación se citó de la Vulgata latina en los Hechos del Concilio, que se tradujeron del latín al griego. De aquí algunos escritores griegos adoptaron el texto, notablemente Calecas en el siglo XIV y Brilleno en el XV, durante el periodo del máximo pontífice Alejandro III o antes del año 1180, y por lo tanto esta lectura se hallaba entonces en algunos libros. Las palabras tal como se encuentran en algunas copias se refieren también a las primeras palabras de Joaquín, porque en la epístola canónica de Juan leemos, debido a que en el 5º capítulo de la epístola canónica de Juan se lee en cuanto al texto que sigue, y enseguida se le añade, y más a las primeras que al texto siguiente, porque la primera parte de la cita estamos entonces así en algunos libros, como aparece en los manuscritos antiguos, pero la segunda parte estaba en casi todos. Las palabras estos 3 son uno estaban en el 8º versículo en todos los libros en los que faltaba el testimonio de los 3 en el cielo, y en la mayoría de los que lo tuvieron, aunque luego fueron dejadas cuando fueron tildadas de haber sido incluidas por académicos arrianos. Pero para ir a la original de la corrupción, Gregorio el Grande, en el siglo VI y VII, escribe que la versión de Jerónimo estaba en uso en su tiempo, y por lo tanto no es de extrañar si el testimonio de los 3 en el cielo comenzó a ser citado desde antes por fuera de ella. Eugenio, obispo de Cartago en el 7º año de Humerico, rey de los vándalos, en el 484, en el resumen de su fe exhibida a ese rey, es el primero de cualquiera de los hombres que lo citó. Un tiempo después, Fulgencio, en el siglo V y VI, otro obispo africano que disputó contra los mismos vándalos, lo citó de nuevo y se apoyó en el pasaje mencionado de Cipriano, aplicado al testimonio de los 3 en el cielo. Y así es probable que, por esa abusada autoridad de Cipriano, comenzó a obtener algún crédito, primero en África, en las disputas contra los vándalos. En el siguiente pasaje se va a mostrar cómo y cuándo el testimonio de los 3 en el cielo salió del latín para introducirse en el griego. Aquellos que imprimieron por primera vez el testimonio griego generalmente siguieron sus manuscritos, omitieron el testimonio de los 3 en el cielo, excepto en España. Por ello fue omitido en la primera y segunda edición de Erasmo en 1516 y 1519, en la edición de Francis Asulan, impresa en Venecia en 1518 por Aldo, en las de Nicolás Gerbelio, impresa en Agenau en 1521, y poco después en la de Wolfio Cefalio, impresa en Estamburgo en 1524, y otra vez en 1526 en la edición de Badian, como la señala Erasmo, y en la de Simón Colina, en París en 1534. Al mismo tiempo se omitió en algunas ediciones de otras lenguas occidentales,
como en las ediciones sajona y alemana de Lutero y en la edición tigurina latina de Pedro Colino de 1543 y 1544. La primera edición en griego que tiene el testimonio de los tres en el cielo fue la del cardenal Jiménez, impresa en la Complotum, España, en 1515, pero que no fue publicada antes del año 1521. El cardenal en su edición utilizó la ayuda de varios teólogos que reunió en Complotum, fundando allí una universidad en 1517 o un poco antes. Dos de estos teólogos fueron Antonio de Nebrija y Diego López de Zúñiga. Para entonces Zúñiga residió en Complotum y en el prefacio de su tratado que escribió contra Erasmo da este testimonio de sí mismo, que había pasado algunos años en la lectura de las Sagradas Escrituras en hebreo, griego y latín y había cotejado diligentemente ejemplares hebreos y griegos con las copias latinas. Dicho tratado, que desagradaba al cardenal, no fue impreso hasta después de su muerte y entonces salió en Complutum en 1520. El año anterior un hombre inglés llamado Edward Lee escribió también contra Erasmo. Ambos, Zúñiga y Lee, entre otras cosas, lo reprendieron por omitir el testimonio de los tres en el cielo. Después Erasmo halló a los españoles y a algunos otros de la Iglesia romana en un fuego contra él e imprimió el testimonio de su tercera edición de 1522, indicando que en sus ediciones anteriores había impreso el texto tal como lo vio en sus manuscritos, pero ahora que se había hallado en Inglaterra un manuscrito que tenía el testimonio los tres en el cielo, él lo había insertado de acuerdo con ese manuscrito para evitar las calumnias levantadas contra él, y así lo continuó en sus dos siguientes ediciones. Al final, Roberto Stefano, en 1550, reimprimió la edición de Erasmo con algunas alteraciones y varias lecturas tomadas de la edición complutense y 15 manuscritos griegos, y que este testimonio faltaba también en todos los manuscritos de Stefano es también aparente porque generalmente falta en los manuscritos que ahora existen en Francia. De hecho, Simón nos dice que después de una búsqueda diligente en la biblioteca del rey de Francia y también en la de Monseigneur Corbet, no lo pudo encontrar en ningún manuscrito, aunque él consultó 7 manuscritos en la biblioteca del rey y uno en la de Corbet. Y dado que Stefano tuvo algunas de las diversas lecturas de Italia, en sus viajes consultó 12 manuscritos en varias bibliotecas de Italia. Según dijo, lo encontró carente en todos ellos. Uno de los 12 fue el manuscrito más antiguo y más famoso de la biblioteca de los papas, escrito en letras mayúsculas. Así pues, la autoridad de los libros impresos se basa únicamente en la autoridad de las ediciones de Erasmo y del cardenal Jiménez, pero Erasmo lo omitió en sus dos primeras ediciones y lo insertó contra la autoridad de sus manuscritos en sus 3 últimas, por lo que la autoridad de estas 3 no puede ser ninguna en absoluto. Cuando Lee hostigó a Erasmo porque en la publicación de su segunda edición dejó de lado el testimonio de los tres en el cielo, Erasmo le respondió que había consultado más de 7 manuscritos griegos y faltaba en todos ellos, pero que si lo hubiera podido encontrar, así fuera en un solo manuscrito, hubiera seguido a favor de la latina. Por lo tanto, Lee avisó a Erasmo que allí en Inglaterra había un manuscrito, y entonces, para evitar las calumnias, como dice él, lo imprimió en sus siguientes ediciones, a pesar de que sospechaba que el manuscrito era nuevo y corregido desde el latín. Pero al investigar no se encontró ningún manuscrito en Inglaterra que hayan oído hablar alguna vez de tal manuscrito, sino a partir de Erasmo, y ya que solo se le informó de tal manuscrito en el tiempo de la controversia entre él y Lee, pero nunca lo vio él mismo, por lo que fue un truco por parte del clero papista para probarlo a ver si él hacía lo que había ofrecido, de imprimir el testimonio de los tres en el cielo por la autoridad de cualquier copia griega y por lo tanto para introducirlo en su edición. Los manuscritos griegos de las escrituras son cosas de valor y no se usan para ser desechados. El tal manuscrito del testimonio de los tres en el cielo habría hecho un ruido más grande que el resto que lo han hecho en contra. Erasmo había declarado temerariamente que si tan solo pudiera hallarse un solo manuscrito griego que incluyera las palabras, él las insertaría en su siguiente edición. Le hablaron del Códice Británico, mejor conocido como el Códice Montfortiano, número 61, de a principios del siglo XVI, aunque él no lo pudo comprobar. Cumpliendo con su promesa, Erasmo insertó las palabras en su tercera edición de 1522, aunque agregó una larga nota reaccionando contra la adición. Un examen más cuidadoso del Códice Montfortiano revela algunos hechos interesantes. Su cotejador, Otte Dublin, escribió
que la interpolación de primera de Juan 5, 7 y 8 no solo difiere del texto acostumbrado, sino que está escrita en un griego que manifiestamente revela una traducción del latín. Para hablarnos de otros manuscritos, sin nunca dejar saber en qué bibliotecas podrían ser vistos, para pretender de manuscritos de los cuales nunca se podía oír hablar hasta su primer descubrimiento, ni fueron vistos en ese entonces por personas de cuyo nombre y crédito conocemos, es claramente querer imponerlos sobre el mundo académico, por lo que no debe pasar más tiempo para el intercambio justo. Los españoles dicen que siguieron al latín y por la autoridad de Tomás de Aquino sacaron la cláusula, y estos tres son uno del versículo 8, argumentando que fue insertado por los arrianos. Sin embargo, Ambrosio, Agustín, Euquerio y otros latinos recogieron en la época arriana la unidad de la deidad de esa cláusula, por lo que la omisión impresa que ahora conocemos de ella se dio por una modificación errónea. El pretendido manuscrito en Inglaterra omite la misma cláusula y por lo tanto, si alguna vez existió tal manuscrito, fue modificado como la edición española y el manuscrito de Belesio. Erasmo, quien imprimió el testimonio de los tres en el cielo por ese manuscrito inglés, nunca lo vio y nos dice que era nuevo, que sospechaba de su integridad y durante varios años y en varias ocasiones lo acusó públicamente en sus escritos. Y sin embargo, sus adversarios de Inglaterra nunca respondieron a su acusación, nunca se esforzaron por satisfacerlo y al resto del mundo nunca hicieron saber en dónde se podía consultar el registro para confutarlo, sino que, por el contrario, cuando habían conseguido que la Trinidad se introdujera en su edición, votaron su manuscrito. La verdad es que ese manuscrito fue una falsificación del latín al griego de la época de Erasmo y fue una maniobra católica para dar apoyo a sus mentiras heréticas. Por fin, el catolicismo tenía un texto que a priori apoyaba la doctrina satánica de la Trinidad actual.